Muy buenas con todos, bienvenidos acá, Rincón de la Física. Tenemos un invitado especialísimo, un invitado que yo lo he seguido desde hace muchísimo tiempo, incluso en el 2021, cuando yo di una ponencia de la serie de Fourier en Cálculo para Todos. El doctor estaba ahí, me invitó y mejor muy agradecido y qué gusto tenerle acá. Aquí les presento al doctor Steven Rojas, doctor en ciencias matemáticas, y se especializa muchísimo en la parte de historia matemática, algo que no es muy común escuchar. No leemos los libros y nos sale de que descubrió Newton, esto hizo Leibniz, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues aquí, doctor, bienvenido. Y antes de nada, sí quisiera yo preguntarle y la audiencia que tenemos aquí también consultarle, ¿quién es el doctor Steven Rojas? Bueno, muchas gracias por la invitación, Javier. Estoy muy contento de estar acá conversando con todo el público de Ecuador. Así que bueno, Steven Rojas es un matemático que de origen peruano, de mi formación gran parte ha sido en el Perú y después estudié en Chile y también en España, saqué mi doctorado en matemática. Ya trabajo más de 25 años en Chile actualmente me encuentro en la ciudad de Punta Arenas, que es la parte 12ª región al extremo. Justamente la región se llama la región de Magallanes y la Antártica chilena. Oh, Así que interesante. desde ese Suena lugar, interesante. muy lindo por acá, es un privilegio vivir en este lugar, una gran calidad de vida, un buen pasar por acá, muy tranquilo. Así que desde acá, desde el fin del mundo, observo cómo está la educación, cómo está el desarrollo matemático y toda la problemática que existe alrededor de estos temas, ¿no? No solamente las matemáticas en sí, la filosofía de la matemática, sino también la educación. Así que bueno, un gusto de estar acá contigo y espero, bueno, que no sea la última vez que me invitan y que pueda seguir conversando con ustedes. Tenga la duda, doctora, que no será la última vez, porque siempre sus charlas son interesantes. Yo les invito a que estén en Facebook, en Instagram, creo que usted, doctor, también tiene, ¿no? Página. Siempre sabe subir artículos muy interesantes de historia de la matemática. Y justamente vamos, ¿qué le parece iniciar la conversación desde ahí? ¿Por qué, doctor, la historia de la matemática y no otras vertientes que son igual de interesantes? Porque justo en la historia usted puso ojo en ese aspecto. Sí, mira, la razón por la cual poca gente sabe de historia y mucho menos de filosofía, las matemáticas en este último tiempo, tiene sus razones históricas bastante profundas. Con decirle de que hasta las primeras décadas del siglo XX, las personas que se dedicaban a la ciencia y en particular los matemáticos, eran personas con mucha cultura histórica y filosófica. Todos sus trabajos y todas las ideas que ellos realizaban en esa época lo hacían con un estilo así fundamentado dentro del desarrollo histórico y con comentarios de tinte filosófico para lograr, digamos, los avances. Pero eso ha ido cambiando, más o menos como en la década de los 40 50 en donde se instaló la idea de David Hilbert de establecer una matemática llamado formalista. Y esa matemática formalista es la que han conocido nuestros profesores y los profesores de nuestros profesores. Nosotros ya nos hemos formado así. Y una de las características de esa matemática, que en esa época fue llamado como matemática moderna, indicaba de que no era necesario saber la historia, ni menos filosofía de las matemáticas, sino ya enseñar lo que los matemáticos en esa época ya habían desarrollado, sistemas formales, estructuras, ¿no? Y que eso incluso tendría que ser parte de la educación de un ciudadano del siglo XX. Si bien es cierto que este formalismo ha hecho que la matemática como disciplina se desarrolle
espectacularmente. O sea, imagínate que se calcula que en los últimos 40 años se ha desarrollado más matemática que en los 5.000 años de desarrollo, ¿no? Hoy día se investiga mucho en por todos lugares. Sin embargo, en la educación ha sido muy mal, digamos, muy deplorable el enfoque formalista en la educación, que ha hecho de que en los últimos 50 años justamente las personas no les guste la matemática, no se aprenda matemática y hasta el día de hoy lo vemos que estamos en una gran crisis. Esta parte, doctor, muchos dicen, bueno, tenemos que democratizar la matemática para que todos puedan acceder a los conceptos, pero hay otra parte que usted lo habló en su intervención, en el cual menciona de que también la matemática debe ser rigurosa. Entonces, como docentes de universidad, que en este caso soy yo, ¿cuándo debo ser riguroso y cuándo debo ser intuitivo? ¿Qué opinión le merece estas palabras? Mira, ve, la matemática, hablando universitaria, porque la matemática escolar tiene un propósito que es la de educar personas con principios, con valores, lo que he comentado. Pero en el caso de la matemática universitaria, el propósito está en el sentido de capacitar, ¿no? De manera, en este caso de la disciplina matemática, para el uso en las profesiones. Entonces, uno necesita que el alumno aprenda bien ciertas técnicas que le van a ser útil en su profesión futura. Ahora, ¿cuál es el problema que se está dando, yo creo, ya universalmente con respecto a la enseñanza de las matemáticas universitarias? Esto que nosotros, por la formación que hemos tenido, tendemos mucho a formalizar la matemática desde el primer año, ¿no? Hablarle de manera rigurosa con los teoremas, los ejercicios y todo un proceso riguroso, y nos olvidamos de un detalle muy importante: la formalización de la matemática, la forma como nosotros enseñamos, por ejemplo, el cálculo en la universidad, no es el mismo cálculo que inventó Newton y Leibniz en el siglo XVII. Es un cálculo ya formalizado en el siglo XX. A principios del siglo XX, con el formalismo matemático, ya hemos adoptado definiciones precisas, una estructura rigurosa. Son o sea, yo diría, si hablamos de Euclides, son como 2.300 años que nos saltamos para poder entender la matemática formal. La matemática formal tiene esa antigüedad. Entonces, no, ¿eso qué significa? Que para una persona ya del siglo XX, del siglo XXI, un joven, nosotros mismos, para aprender esa matemática formal, se ha tenido necesariamente que tener disciplina de trabajo intelectual, de estudio. No ha sido sencillo, fácil, ha habido una disciplina de trabajo, cosa que en las últimas décadas se ha observado que los chicos no tienen esa disciplina porque, bueno, es largo de comentar de que, digamos, el por qué este tema del utilitarismo, del inmediatismo, ha generado en la población una suerte de cultura. Entonces, si no tiene disciplina de trabajo, entonces va a ser muy difícil que un joven de hoy día pueda, digamos, adquirir el conocimiento matemático como se hacía en las décadas anteriores. Entonces, ahí se crea una ruptura que a veces el profesor no lo comprende porque no sabe de la historia. Él cree que la matemática que él enseña ha sido siempre así, y que así como yo lo aprendí o yo lo entendí, el joven también tiene que entenderlo. Cuando los jóvenes son diversos hoy día, sus capacidades son diferentes, y muchas veces están en una carrera no porque tengan una predisposición para esa carrera, sino porque la industria hoy día le dice al joven: ¿sabe qué? Si usted estudia tal carrera, de aquí va a ganar tanto, va a tener empleabilidad ese porcentaje. O sea, le dan una serie de información que hoy día estamos en un momento en que, si el joven quiere estudiar medicina y usted lo tiene como alumno, tiene que sacar los médicos. Si quiere ser ingeniero,
tiene que usted sacarlo ingeniero, y así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, ve, para que esto se... Bueno, las carreras se han ampliado, hay más universidades, los jóvenes pocos hábitos de estudio, pero necesitamos ingenieros, necesitamos médicos, y ya no podemos estar con la exigencia antigua, porque la exigencia antigua generaba poca gente preparada. La gran mayoría no accedía a la universidad y bueno, hoy día se necesitan más profesionales. Entonces, lo que yo he observado, por ejemplo, que se está haciendo ya en casi todas las carreras, es tecnificar las carreras. Tecnificar. Y eso a veces el profesor justamente de matemática no lo entiende, ¿no? Él quiere seguir haciendo formalista cuando ahora un ingeniero, ¿no? De ahora no necesita un fundamento científico riguroso como lo hacía antes. Hoy día, hasta el médico, no sé si ustedes han observado un médico de hoy día con respecto a un médico de los años anteriores donde usted iba a una consulta de un médico general y no necesitaba ni un examen médico, nada para saber lo que más o menos tenía y un hombre que sabía casi toda medicina. Hoy día todo es especialidad, especialista, y si no hay un examen médico que le indique qué cosa tiene, el médico no sabe lo que tiene. Entonces se ha hecho así, o sea, se ha tecnificado en el sentido de que hay protocolos para todo, exámenes para todo, indicadores para todo y por lo tanto medicina por tal indicador. Pero si usted le pregunta a ese médico el fundamento científico de lo que está él recetando, no tiene idea. Igual pasa con el ingeniero actual, igual pasa con las distintas carreras. Entonces nosotros en nuestra disciplina matemática tenemos que, sin perder la rigurosidad, mire, ¿cómo enseñar la matemática? Bueno, yo les podría contar un poco la experiencia personal, ¿no? ¿No? Viendo esta situación, mira, la formalidad, la rigurosidad es necesaria en los textos, en los libros. Cuando yo escribo un libro, tengo que ser riguroso y tengo que ser preciso. Pero cuando uno hace una clase, ya no es la época de copiar lo que está en el texto a la pizarra, sino que hablarle de ideas y conceptos, geometrizar la matemática desformalizando un poco. Así, eso es lo que yo hago. Que el alumno sepa exactamente lo que está calculando y haciendo. ¿Ya? Entonces, geometrizo, conceptualizo y desformalizo. Esa es más o menos la propuesta que yo hago. Y cuando se trata de carreras técnicas como la ingeniería, tiene usted que conectarlo con su carrera profesional. El chico de hoy día no es el chico de antes que llevaba matemática y bueno, no, hoy día va a decir, ¿para qué me sirve? Yo quiero ser ingeniero civil, no sé, pues si quiero saber para qué me sirve. Entonces, si el curso no está conectado con la carrera profesional, con los ejemplos, ¿no? Con los ejemplos concretos de la carrera y dentro del curso de matemática, entonces el chico no va a tener mucho interés, o sea, se conjuga. Y por eso que el profesor de matemática hoy día, aparte de su formación que tiene que tener rigurosa, tiene que ser un estudioso de la carrera que está el chico estudiando. Tiene que especializarse en un área para que pueda hacer una matemática para esa carrera. Bueno, eso es lo que podría decir por el momento. ¿Ah? Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna consulta ahí en el chat? Si pueden colocar, doctor, aquí está presto para responderles cualquier consulta que tengan. Si no, yo aquí tengo algunas, dependiendo del tiempo del doctor, siempre aquí en eso. Bueno, los chicos son tímidos, pero le voy a hacer las preguntas. Usted habla un poco del... Ah, aquí está, justo. De Francis Benítez, dice, muy buenas tardes. Dice, ¿qué matemático antiguo cree que fue el más subestimado de la historia? A ver, mire, en la historia sobresalen los que, digamos, entre comillas, hicieron cosas interesantes y también los que hablaron otros escritores por él, pero hay muchos otros que no aparecen en los libros de historia, que lo desconocemos. Hay muchos otros. O sea, el de subestimado, como me pregunta, yo la verdad no sé quién será, porque deben haber muchos matemáticos subestimados, ¿no?
En general, de los que se conocen la historia, ninguno de ellos está subestimado. Todos tienen una importancia buena dentro de las matemáticas, ¿ah? Muy bien, doctor. Aquí otra consulta. Menciona, entonces la matemática en cuanto a enseñanza, ¿debería ser puramente práctica? No. ¿Saben por qué? Qué buena pregunta, porque hoy día se tiende a eso. Se tiende a eso porque, digamos, en este medio donde se necesita lo práctico y lo inmediato, ¿no? Y lo más fácil, ¿no? La enseñanza en la matemática justamente en algunos lugares ha tendido a eso, a hacer una matemática algorítmica, práctica, y esto hoy día, con las herramientas computacionales que hay, está, digamos, teniendo bastante problema porque hoy día, digamos, hay aplicaciones, hay programas que hacen una serie de cálculos que si seguimos nosotros en ese tipo de pensamiento, nosotros los humanos estaríamos ya discapacitados en muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que nosotros necesitamos ejercer nuestro cerebro, seguir formando nuestro cerebro. Y muchas de esas herramientas, en lugar digamos, de potenciar nuestro cerebro, nos está degradando y eso, hay evidencia científica con respecto a eso. Así que es necesario, sí, no digo que no se haga, la parte práctica es necesaria, es la técnica que sale de los teoremas, es importante porque ahí adquiere una serie de destrezas, no solamente, digamos, de tipo de orden, de razonamiento, sino también fortalezas cognitivas. Es muy importante. Por darles un ejemplo, ¿no? Hoy día se tiende mucho a enseñar usando programas donde los gráficos, por ejemplo, en dos, tres dimensiones, se, se, se establezcan directamente, ¿no? En una pantalla, ¿no? El gráfico de un objeto tridimensional y lo pueden mover y todo el mundo queda fascinado y dicen, esa es una enseñanza moderna, pero ¿qué es lo que sucede, no? Sucede algo que las personas no reflexionan, mira, ¿no? Si bien es cierto de que, digamos, son herramientas interesantes, nos ayudan mucho, pero miren lo que sucede. En la, antiguamente, antiguamente para trasladarse de un lugar a otro, se hacía primero a pie, después se hacía en caballos, después en carretas y después, bueno, en vehículos. Entonces la gente dice, nosotros nos transportamos en vehículos y llegamos rápidamente de un lugar a otro, ¿no? Entonces hoy día dicen también debemos hacer igual. Antes calculábamos a mano, dibujábamos a mano, hoy día hay las herramientas para irnos rápidamente como el automóvil, digamos, o los aviones, no sé. Pero no se han puesto a pensar que el uso de, si bien es cierto que es rápido, pero ¿cuáles son las repercusiones en la salud de las personas? En la salud, cuando uno no camina, hace una vida sedentaria, o sea, hace una vida. Entonces, la salud de las personas se va deteriorando cuando uno no hace ejercicio. No significa que por llegar rápido va a ser bueno para tu salud. Igual sucede en el cerebro humano. Cuando uno usa las herramientas computacionales y no usa el cerebro, entonces empieza ya a atrofiar el cerebro. Hay conexiones neuronales que se están dejando de hacer porque ya la máquina lo está haciendo por nosotros. Entonces, esas conexiones se están deteriorando y no lo digo yo, son ahora los avances de la neurociencia que está dando estas luces de que lo perjudicial que son las herramientas, estas herramientas tecnológicas en los primeros años de la educación. Estamos hablando hasta media, más o menos, ¿no? Ni qué decir la básica primaria, o sea, donde el cerebro tiene que formarse en esos procesos de formación y eso no se está haciendo hoy día. Por eso que los chicos hoy día, o sea, le falta, digamos, esas conexiones. Claro que han adquirido otras conexiones con la tecnología de hoy día. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero la base, digamos, para poder entender, comprender estas nuevas tecnologías, a ese no lo tienen, ¿no?
Entonces, en ese sentido, uno tiene que medir la cosa, ¿no? O sea, si bien es cierto, la tecnología es importante, ¿no? Se tiene que seguir usando, pero no hay que perder de vista que hacer un dibujo en el espacio, por ejemplo, hacerlo como se hacía antes, a un papel, ¿no? Con lápiz. Imagínense el primer contacto humano que usted tiene con el conocimiento matemático, que es una ficción, o sea, es el lápiz de papel. Si usted no tiene ese contacto humano, lo está mirando solamente como mirar una película, una fotografía. O sea, ¿y ¿qué capacidades pierde la inteligencia aeroespacial, por ejemplo? La capacidad motora de las manos. O sea, pierde una serie de elementos si usted no lo hace a mano, no se lo imagina. Entonces, en etapas formativas, como la media, la primaria, necesitamos que nuestro cerebro pueda imaginar y pueda volar para poder, digamos, después poder usar tecnologías que lo puedan ayudar a hacer cosas más complejas que eso. Entonces, eso no se está haciendo, pues. La nueva pedagogía de actualmente recomienda las TIC y cosas que a mi juicio está deteriorando mucho el cerebro humano de los jóvenes y muchas de las características que se observan en los jóvenes de hoy día se debe justamente a eso, la poca formación científica y en particular matemática que tiene, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra consulta y es muy interesante, que esta la iba a hacer yo después, pero bueno, ya se me adelantaron. Mencionan del número cero. Dice, parece un concepto simple, pero fue una revolución. ¿Cómo y dónde se descubrió el concepto del cero? ¿Cuál fue la resistencia inicial de Occidente a adoptarlo? Sí, mira, en primer lugar, quiero decir una cosa que lo podría profundizar luego, ¿no? Para el que habla, la matemática es una gran invención, no es un descubrimiento. Ya lo podría fundamentar después, pero con respecto al cero, ¿no? La ausencia de cantidad. Los números, todos sabemos que nació de la necesidad de contar, de medir, en primer lugar, desde las épocas antes de los babilonios incluso, ¿no? De medir y contar. Entonces, conceptualmente, el cero no era necesario ni para contar ni para medir. Entonces, no se le ocurrieron a los seres humanos a esa época establecer un concepto como la ausencia de cantidad, que es lo que representa el cero. Lo primero que se le ocurrió a los indios, ¿no? Es un tema de tener una representación para la ausencia, digamos, para ponerlo como símbolo de ausencia de cantidad simplemente, pero solamente simbólicamente, no mirándolo como número, porque mirarlo como número indicaría que uno establezca primero la definición de número. ¿Qué cosa es ser un número? Y a ver si el cero cumple con esa condición de número. ¿Ya? Eso se lo digo porque he visto tantas cosas en internet que dicen, por ejemplo, que pi es un número que estuvo ya en los babilónicos o estuvo en los griegos, cuando pi es un número irracional que no existía hasta fines del siglo XIX. No existía ese número. Lo que existía era una relación, una representación numérica, pero ¿por qué no era considerado número? Porque no se sabía cómo operar. El número tiene que tener una característica operatoria, tiene que saberse sumar, multiplicar. Entonces, en esa época, ¿cómo sumar raíz de 12? Tenían infinitas decimales. ¿Cómo sumar? Entonces, el cero nace, mire, bajo esa situación, ¿no? Primero, como un elemento de posición en la numeración, ¿no? Pero no como número. Para establecerlo como número, ¿ya? Eso tendría que construirse dentro del sistema numérico de los naturales. El sistema numérico de los naturales, así como lo conocemos hoy día de manera formal, eso del siglo XX. De principio del siglo XX se estableció la construcción de los números naturales que incluyó al cero como número. Después hay muchos textos, incluso escolares hoy día, que los números naturales empiezan de uno y no desde cero, ¿no? Pero si uno le pregunta a un matemático especializado en fundamentos de la matemática, le va a decir el natural empieza desde el cero, los números naturales,
y representa al conjunto vacío. Entonces, y ahí hay otro, digamos, hecho interesante, ¿no? Conjunto vacío. Entonces, sucede que para construir el uno, por ejemplo, bueno, basta un conjunto singular, con un solo elemento, ¿no es cierto? Ya, construir el 2 va a significar un conjunto de apares. Así más o menos se construye, pero el vacío, si no hubiera el vacío, no hubiera el cero, no existiera el cero. Ahora, el vacío tiene un problema filosófico. ¿Cuál es ese problema? En conjuntos, a nosotros y a todos, yo creo, nos enseñan desde pequeño de que el conjunto es una colección, una agrupación de cosas, de objetos, ¿no es cierto? Que no hay una definición, no existe una definición de conjunto, no le dicen nunca por qué, no hay una definición, pero se le establece así, se le explica así, ¿no? Un conjunto de manzanas, un conjunto de sillas, qué sé yo. Pero después de esa explicación viene el profesor y le dice, mira, definición, aquel conjunto que no tiene elementos se llama vacío. Y cualquier chico, o digamos un chico que tuviera una predisposición para las matemáticas, dijera, pero ¿cómo que un conjunto que no tenga elementos no sería un conjunto? Porque ¿qué agrupación sería? ¿Qué colección de cosas sería si no tiene elementos? Entonces, es un tema profundo. En fundamento de la matemática se demuestra que existe el conjunto vacío, ¿no? Pero es matemática del siglo XX. Ya, se demuestra formalmente. Para eso, la idea de colección de agrupación uno tiene que deshacerse de esa idea. Esa idea es lo que se llama el discurso matemático escolar, que se le dice a los chicos para que puedan entender, tengan una idea de conjunto, pero no es en sí el objeto matemático que estudian los matemáticos. Los matemáticos no lo ven así. Entonces, pero con la forma como ellos lo construyen, demuestran fehacientemente la existencia de un conjunto sin elementos, de un elemento, de tres elementos y de muchos más. O sea, acá tengo para contar harto de todo lo que descubren los matemáticos en ese sentido. Así que eso con el cero, pues. Así que eso podría contar. Y si quieren profundizar más, yo tengo en mi canal de YouTube una conferencia que hizo sobre la historia del cero. Ahí está todo detallado, ¿no? Excelente. Que lo puedan Ya ver. busco y los voy a facilitar a ellos sí, porque esto del cero tiene mucha tela que cortar, según que sí. Y doctor, aquí otra consulta más, ya no están muy tímidos, ya las personas. Dice, bueno, uno de los tantos, solo un ejemplo creo, doctor. Dice, ¿qué matemático enfrentó más obstáculos para que su trabajo fuera reconocido? A ver, eh, diría lo siguiente, miren, las grandes ideas siempre han tenido obstáculos en su época y la matemática no ha sido la excepción. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar de Evaristo Galois, ¿ya? Las ideas de este chico, porque era de 20 años solamente, murió así joven, de 21 años, murió este chico. Las ideas de este francés fueron revolucionarias, pero no fueron entendidas en su época. Es uno de los ejemplos que les puedo dar y varios, ¿no? Pero en el caso de este chico que se me ocurre en este momento, y les voy a contar más o menos para que tengan una idea cuál es la idea revolucionaria que él estableció y que no fue entendido en esa época, porque los matemáticos de esa época, principios del siglo XIX, tenían una forma de trabajar diferente. Totalmente, para ellos la matemática tenía, digamos, otras ideas que se establecían y a él se le ocurrió otra cosa distinta, mira. ¿Cuál es eso? Las ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, la que uno ve en la escuela, todos sabemos que existe la fórmula cuadrática que establece la solución de esa ecuación de segundo grado a través de radicales, ¿no es cierto?
Es una fórmula que, digamos, fue evolucionando y fueron los árabes los que más o menos hicieron esa formulación a través de, digamos, de radicales. El problema de tener de ecuación de segundo grado estableció después el problema de buscar soluciones para ecuaciones de tercero o cuarto grado en general, y esa formulación fue desarrollada en el siglo XV por la escuela italiana. Ahí estamos, tenemos digamos, a Tartaglia, uno de ellos, Cardano, Ferrari, una escuela italiana que ellos, a través de las técnicas que hoy día usamos en la matemática escolar, factorizando, racionalizando, hacia un artificio, un cambio de variable, ¿no? Buscaron en una ecuación general de tercer grado y de cuarto grado, lograron desarrollar una fórmula a través de radicales, a través de, yo tengo los coeficientes, ahora yo directamente con la fórmula lo puedo, digamos, reemplazar y sacar las soluciones, hasta cuarto grado. Estamos hablando en el siglo XV, XVI, justo cuando los españoles llegaron a América. Entonces, en esa época, ahora el problema era qué pasa con las ecuaciones de quinto grado, de sexto grado, si tienen soluciones por radicales. Y se pasó el siglo XVII, se pasó el siglo XVIII y nada. Hasta el siglo XIX que llegó este joven. Este joven que dijo, ok, no se puede hacer con los métodos antiguos ¿no? Esa matemática escolar que siempre usamos nosotros factorizando, racionalizando, haciendo un artificio, cambiando de variable, ya no se puede hacer las características esenciales que tienen las raíces de las ecuaciones. Un cambio de paradigma, las raíces, y encontró que para que tenga solución por radicales, las raíces tendrían que tener una característica de simetría. O sea, de manera cualitativa empezó a estudiar las raíces, ¿no? Y para después probar de que no iba a existir jamás una solución por radicales en una ecuación de quinto, sexto y todo de demás grados. Método totalmente revolucionario. Cuando él lo presentó así a mano, muy informalmente, porque él se metió en un tema era muy político, le gustaba mucho la política y, digamos, era contra la monarquía y lo metieron preso y todo, pero después se lió con a través de esto que se llama un duelo a muerte, ¿no? Y antes de ir al duelo a muerte, él escribió todas estas ideas y le entregó a un amigo para que después, si encuentren algún valor de eso, de esos papeles. Y claro, eso llegó a manos de los matemáticos franceses de esa época y no lo entendieron y simplemente lo echaron al tarro de la basura. Después de varias décadas, reconocieron esas ideas y ese trabajo. Él no lo logró ver y así como él hay varios ejemplos en la historia, no solamente de la matemática, sino de la ciencia, que en su momento, por lo que uno dice y habla y las ideas no son comprendidas en el momento, pero que en el futuro muchas de esas ideas han sido revolucionarias y han cambiado la historia, y la matemática cambió la historia. A través de las ideas y de la manera como miró Galois la matemática, se formó toda la matemática del siglo XIX hasta principios del XX, con esa idea. Y muchas de esas ideas hasta el día de hoy se siguen desarrollando en la matemática actual. Así que muchas gracias al señor Evaristo Galois, al joven que murió a los 21 años. Imagínense si hubiese vivido 20 años más. ¿Cuánta matemática hubiésemos tenido que estudiar, no? Así es. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, y no, como usted dice, no solamente es él, ahí está Fourier, están muchos más que en su momento no le reconocieron, pasaron décadas para que alguien diga, no, no, Fourier tenía razón, Galois tenía razón y muchos más. Creo que nos podemos quedar toda la tarde hablando de todos aquellos que no fueron entendidos en su época, ¿no? La siguiente consulta, doctor, es, ¿qué habilidades matemáticas consideran más importantes
creo que me corté un poco. Aquí está. ¿Qué habilidades matemáticas consideran más importantes para un estudiante universitario en la actualidad? ¿Memorizar procedimientos o desarrollar la capacidad de aplicar los conceptos a problemas reales? ¿Qué opina usted? Sí, mira, a ver, voy a empezar esa pregunta afirmando algo eh, que yo creo que es bueno que se sepa, ¿no? A mi juicio, toda la matemática escolar, toda, ¿no? Está desarrollada y hecha para que cualquier persona, cualquier chico, chica, pueda aprenderla y desarrollarla, cualquiera. O sea, aquí no existe que hay que tener una cierta capacidad intelectual, ser bueno para la matemática, no. El tema está de se le enseña esa matemática. Con respecto a la matemática universitaria, hoy día, como acabo de decir hace un rato, ya no necesitamos tampoco ciertas capacidades como era antes, ¿no? Eso ha ido cambiando porque las carreras se han ido tecnificando. Y en la tecnificación resulta que el chico, buena capacidad operatoria es necesario hoy día, ¿no? Eso que antes era como, que también era necesario, pero que más que eso había que ser muy formalista y, digamos, captar las ideas abstractas bien precisas para luego ir, digamos, a la parte práctica, ¿no? Hoy día se salta todo eso y es un chico con una inteligencia normal, pero que sí es necesario una buena capacidad de trabajo intelectual, puede aprender estas técnicas de la matemática universitaria y puede desarrollar cualquiera que se plazca, o sea, y los usos que pueda tener esta matemática práctica también son necesarios, pero eso yo lo pondría ya como una capacidad en sí de la profesión, ¿no? Si uno quiere ser, por ejemplo, ingeniero mecánico, algo tiene que tener una predisposición para la mecánica, para la física y por lo tanto usar la matemática en esos ámbitos tendría que ser parte de su experticia, ¿no? Pero ya en los cursos matemáticos, para carreras técnicas como es ahora, una buena capacidad de algorítmica es necesaria, ¿no? Y para eso es necesario trabajo intelectual sí o sí, de todas maneras. Así que hoy día yo creo que no se necesita capacidades especiales, pero sí se sigue necesitando el trabajo intelectual, de todas maneras. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta del señor Aldo Gil dice: saludos desde Lima, Perú, para el maestro Steven. Más que una matemática formal en los inicios de la enseñanza, ¿no es mejor enseñarles a los chicos en forma razonada, más que formal, es decir, con ejemplos prácticos que puedan usar y luego ya en edades mayores pasar a la matemática más formal? ¿Qué palabras merece esta consulta? Muchas gracias por la consulta. Sí, mire, yo he sostenido justo lo mismo que dice el ingeniero Baldo, que le envío un saludo desde el fin del mundo al ingeniero Baldo. Eh, Mire, ese es uno de los errores justamente de la pedagogía y del formalismo cuando se le aplica a la educación. Le enseñamos desde los primeros años a los niños reglas, ¿no? Le decimos por decir, para sumar fracciones heterogéneas, homogéneas, hay que seguir estos procesos, estos pasos y no se le enseña el por qué. Entonces formalizamos directamente a los chicos sin entender de que la formalización es un proceso final. Primero hay que entender el concepto, lo que está haciendo, qué es lo que se quiere hacer. Y en ese aspecto, digamos, yo diría, miren, cómo tratar de introducir en nuestros niños una matemática desformalizada y que pueda, digamos, resolver problemas que hasta los mismos que están haciendo hoy día en la primaria, por ejemplo, pero no usando reglas y usando formalismo, sino hacerlo como lo hacían las antiguas culturas antes de que exista el formalismo griego. Estamos hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo, las antiguas culturas de Babilonia y Egipto. Cuando uno mira sus papiros y sus tablillas, va usted a encontrar problemas
las mismas que hoy día se enseñan hasta en la secundaria, pero con la diferencia que en esas épocas no habían técnicas para resolver una ecuación, no se sabía lo que era una variable, nada, ¿no? Pero habían mecanismos de razonamiento para llegar a la solución. Entonces no estaban atados al formalismo ni a nada, sino que al razonar y al pensar. Entonces, si nosotros desde pequeñito establecemos ese tipo de razonamiento, yo creo que empezaría a gustarle al niño la matemática y después, cuando vaya madurando su cerebro, ya podamos de a poco introducirle al formalismo porque es necesario, economiza mucho después el formalismo, pero en los primeros años yo creo que es necesario una matemática más concreta, conceptual y ojalá usando estas ideas antiguas que en esas épocas funcionaba. En esas épocas, imagínense, sin saber lo que era una variable, sin saber lo que era una función, un sistema de ecuaciones. Sin embargo, usted ve esos problemas y mirada con la matemática y hoy día, ahí existe sistema de ecuaciones y tiene solución, y lo solucionaron. Entonces, razonando y pensando. Entonces, si nosotros eso lo aplicáramos a los niños, a los jóvenes, creo que sería más entretenido, eh, pero lamentablemente no pasa eso, pues, en nuestra educación, ¿no? Ya les comentaré por qué no pasa eso, por qué nuestro sistema educativo ya a nivel mundial, digamos, está bajo los mismos paradigmas y las mismas ideas de este formalismo y bueno, pues consecuencia de eso que desde pequeño ya no nos empieza a gustar la matemática. Es una consecuencia terrible que está sucediendo, ¿no? Así es, no, muchísimas gracias por la pregunta, don Aldo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos la siguiente consulta de Mateo Roca que menciona, quizás hubo un error matemático donde se haya sufrido una consecuencia o impacto importante a partir de ese error. Error matemático. A ver, déjenme pensar, porque error matemático en sí que no veo, ¿saben por qué? Porque a diferencia del resto de la ciencia, ¿no? Que sí ha tenido errores y que han sido subsanados y que como uno sabe, la ciencia es un constructo que se está aproximando a las verdades, siempre está renovándose y está, digamos, fundamentando en nuevas bases. En el caso de la matemática, es un conocimiento que desde sus inicios, desde sus bases, aplica el razonamiento total y completo. Entonces, encontrar errores ahí, solamente, a ver, podría decir, yo no diría que es un error, pero sí que ha sido una época en donde se hacían cálculos sin fundamento, por ejemplo. Cálculos y eso ocurrió, mire, hasta en el siglo XIX, ¿ya? La matemática de Newton en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿ya? Se desarrollaba de manera práctica, casi como hoy día se enseña a los ingenieros, de manera práctica, hoy día que quiere enseñar de nuevo así, ¿no? Y se cometían muchos errores, ¿no? Eso sí lo puedo decir, o sea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo para que se entienda uno de los errores que se cometía en esa época, ¿no? Cuando tenían un cálculo, un ingeniero o un matemático, cuando tenía, por ejemplo, un cálculo, una serie, como decir uno menos uno más uno menos uno más uno menos uno así, una serie así, entonces lo que hacían los matemáticos hasta el siglo XVIII, hasta el XIX, era agruparlo de dos en dos. Y dependiendo de cómo yo lo agrupo, si yo lo agrupo primero el uno con el menos uno me da cero. Después agrupo el uno con el menos uno me da cero. Uno con el menos uno me da cero, por lo tanto, toda la suma me da cero. Pero otros matemáticos, de acuerdo a su conveniencia del cálculo, lo podían agrupar de otra manera. Dejaban el uno solo y agrupaban a partir del menos uno con el otro uno. Le daba cero. Después, el menos uno con el uno le daba cero, pero quedaba el uno adelante. Y la suma saldría uno. Entonces, era una cosa, un error que en ese momento nadie, o sea, no había explicación. Simplemente a conveniencia del investigador, del ingeniero, el matemático, le convenía que sea cero,
o le convenía que sea uno, y eso era un error que, digamos, para subsanarlo, tuvo que llegarse hasta principios del siglo XX, justamente con esta nueva formalización de la matemática, para hacerlo más rigurosa y más formal la matemática, para evitar esos errores. ¿Por qué se daban esos errores? Porque hasta el siglo XIX no se tenía una definición precisa de lo que significaba el límite de una sucesión, de una función. No es como hoy día que tenemos el épsilon, el delta, que es ya formal, ya, pero en esa época era intuitivo, así como se enseña hoy día en la ingeniería. Intuitivo, usted más o menos hasta dónde tiende, ya la gente creía, ¿no? Entonces hoy día se sabe que esa serie alternante no tiene límite, por ejemplo. La serie alternante no existe su límite, pero para afirmar eso, usted necesitaba primero aclarar qué cosa era una función. Hasta el siglo XIX no se sabía. Eran ideas lo más vagas que se tiene, pero no había una formalización como hay ahora. La idea de límite tampoco tenía una definición hasta fines del siglo XIX, que Carl Weierstrass dio una definición, la que tenemos hoy día en los libros de cálculo. Entonces se cometían esos errores de cálculo, pero no eran errores, digamos, como que un teorema valga este siglo y que al otro siglo ya se diga que es falso, ¿no? Como pasa en la física, por ejemplo, que en una época se pensaba que la Tierra era el centro del universo y después se mostró que era falso. En la matemática no se da de que usted tenga el teorema de Pitágoras hoy día y después diga de aquí a 5.000 años que es falso y por lo tanto un error. No, o sea, la matemática es universal y es atemporal. O sea, es el constructo humano más hermoso y lo más grande que ha hecho el ser humano. Y es algo que no existe. Ya les podría explicar después por qué afirmo que no existe la matemática. ¿Ya? Eh, Muchísimas gracias, qué gran explicación, justamente porque ahí iban mis preguntas del cálculo con Weierstrass del límite, pero la respondió perfectamente. Muchísimas gracias. Y otra consulta más. Menciona, ¿por qué algunos descubrimientos matemáticos fueron ignorados o subvalorados en su época? Bueno, ya lo respondió antes, pero tal vez algunas palabras adicionales. Bueno, ese es natural de la especie humana, ¿no? Ir evolucionando y ir madurando las ideas, ¿no? Eso yo creo que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Por decir este tema que me están hablando sobre el descubrimiento, ¿no? Que veo ahí varios que piensan así, y es un poco curioso que ya en el siglo XXI, hasta la fecha, no solamente en general las personas, sino los propios matemáticos, tienen esa tendencia platonista de la matemática. Son platonistas, sabiendo que Platón, o sea, vivió 400 años antes de Cristo, y él pensaba así, en que la matemática era un descubrimiento, que los objetos matemáticos estaban fuera del ser humano. Era un mundo ideal donde no solamente estaba el triángulo, la esfera, los objetos matemáticos, sino también estaba la felicidad, la alegría, la ira, también estaba en ese lugar, ¿no? Entonces, esa idea platónica existe hasta el día de hoy, hay mucha gente, producto justamente que no hay reflexión filosófica, ¿no? No había, en la época de Platón no existía neurociencia. No podríamos dar cuenta de que hoy día la matemática es un constructo mental. O sea, no hay ningún mundo exterior. Uno inventa. Y bueno, ahí viene otra pregunta, ¿no? Si es una invención, ¿por qué entonces da cuenta de la ley de naturaleza, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en principio, el ser humano generó este conocimiento en base a lo que somos nosotros como humanos. Nuestro sistema numérico es porque tenemos 10 dedos, ¿no? Nuestra forma de mirar los primeros conceptos matemáticos, las figuras geométricas, por ejemplo, es porque lo que tenemos alrededor, como somos. Si fuéramos seres distintos, de repente no hubiésemos inventado esta matemática, sino otros conceptos y otras cosas distintas, pero así como somos, como hemos nacido nosotros, todo nuestro potencial, incluso como ser, está impregnada en esta gran invención que se empezó a hacer
desde muchos siglos atrás, pero que se ha ido mezclando un poco con las ideas platónicas y también un poco con las ideas de tinte religioso, místico, ¿no? Los científicos y en particular los matemáticos hasta, hasta las primeras décadas del siglo XX, todos eran cristianos o eran muy religiosos y pensaban que todo el conocimiento venía de la divinidad, de Dios, y eso ha quedado hasta hoy día, ¿no? Eso ha ido cambiándose. Hoy día la gran cantidad de científicos y matemáticos son ateos en este momento, pero eso tiene otra historia, ¿no? Eso podría decirle, ¿no? Muchísimas gracias, sí, muy bueno su punto, sabe que no lo he pensado así, pero tiene mucha razón, estimado doctor. Aquí hay otra que me mandaron también por WhatsApp y me dicen de que para un estudiante o aficionado que ama la física pero teme a las matemáticas, ¿qué lecciones o anécdotas de la historia de las matemáticas podría compartir para inspirarle a ver los números de forma diferente? Bueno, yo le diría de que si ama la física y no a las matemáticas, que está en graves problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no solamente por la física, o sea, hoy día, casi todo el conocimiento quiere matematizarse, desea, aspira, hasta la propia educación, que aspira a ser, tener un rango científico, ¿no? Casi todo el conocimiento. La física, bueno, es mucho más antigua que las otras disciplinas y desde que nació hasta el día de hoy, su lenguaje en la física es la matemática. Si uno no conoce matemática o no le gusta la matemática, entonces no va a poder estudiar física de verdad ni ser un físico, pero sí podrá enterarse de la física o de las cosas interesantes a través de libros de divulgación, que hay bastante libro de divulgación con la física, y para eso no necesita mucha matemática, casi nada de matemática, pero para enterarse de todo, digamos, la riqueza de ideas, de conocimiento y que tiene la física. Pero ya para dedicarse a la física y no le gusta la matemática, yo creo que está en graves problemas porque no va a pasar ningún curso de matemática, no hay una fórmula aquí que uno diga, mira, ve, siguiendo este consejo, puedes estudiar física sin saber matemática, ¿no? Eso es como decir, estudia matemática y no estudies lógica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que están estructuradas así, lo hemos inventado así. Ya nosotros somos del siglo XXI, y ya todo está hecho así ya. Quizás si alguien pueda establecer algún tipo de conocimiento sin matemática, ya, podrá tener otro nombre, pero no se va a llamar físico, ¿no? Entonces, así le diría al chico que preguntó, ¿ah? Muchas gracias, doctor Steven. Sí, y justamente eso siempre yo a mis estudiantes, a la gente que está conmigo, siempre les recalco de que se puede saber física sin matemáticas, sí, pero ser un pionero yo creo que le quedaría lejos sin la herramienta matemática que desconoce, ¿no? Y también, doctor, bueno, ya que no hay más consultas aquí, viene la mía, y este era el motivo, uno de los grandes motivos de la invitación, es sobre el cálculo. Usted habló hace poco de que el cálculo que nos enseñan ahora es muy distinto al cálculo que sabían antes, justamente ya lo dijo que por los... No había una formalización estricta, era muy intuitiva y todo. Incluso hay un docente que fue de Newton, Barrow, que usted estoy seguro que lo ubica. Él fue el iniciador a que Newton continúe la idea. ¿Por qué a Barrow tal vez no se le dio el crédito que a Newton sí se le dio? A Leibniz en un principio sí se le dio, pero después pensaron que copió a Newton y lo defenestraron a Leibniz. Entonces no sé si nos pueda, si conoce mucho más que yo sobre esta Ya, historia, que debería salir en una serie, pero ojalá que alguna claro, vez salga. John Barrows fue profesor de Newton y fue tanto
la admiración que tenía por su alumno, que él mismo decidió dejar su cátedra para que lo ocupe Isaac Newton. Entonces, si bien es cierto que algunas ideas del cálculo que uno observa ya estaban en las clases de John Barrow, y Creo que el doctor se fue, no sé si es que yo también me fui. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Si el doctor se fue. Sí, esperemos a que se reconecte. Sí, son problemas que pasan cuando se hacen las cosas en vivo. Esperemos que se... Sigan. sí, 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 justamente que John Barrow le cede prácticamente la cátedra de él a Newton, ¿no? Pero le decía que el mérito de Newton estaba por el lado del movimiento planetario. Él inventó la técnica, esto de los flujos, él le llamaba flujos, eh, para, digamos, establecer el comportamiento de los planetas alrededor del Sol. Inventó la ley de la gravedad desde el punto de vista matemático, porque la gravedad estaba desde antes que naciera la humanidad, estaba ahí, ¿no? Pero el planteamiento matemático fue de Isaac Newton y fue en ese contexto, ¿no? Por eso la importancia y por eso que John Barrow pasa a un segundo plano porque le cedió prácticamente gran parte de sus ideas a su alumno, ¿no? Así que es claro, es un personaje que no ha tenido el reconocimiento, en parte porque él mismo digamos, le dio un paso, digamos, a su alumno, ¿no? Fue bastante generoso en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, y Leibniz es otra, Leibniz, sí. Siga, siga. ya, sí. No, quería comentar de que Leibniz era un personaje distinto, no solamente en su propio trabajo, sino como persona, ¿no? Yo creo que en este momento, con todo lo que nosotros hemos avanzado como sociedad, muy poca gente hubiese querido conocer a Newton en persona. Era un tipo con las cualidades que mejor ni les cuento cómo era su personalidad de Newton, a diferencia de Leibniz, que sí era un diplomático, era una persona que le gustaba interactuar y era un hombre que no solamente sabía matemática, pues era un filósofo, era un lógico, tenía un conocimiento enorme de lingüística, incluso era un inventor, o sea, una persona que intelectualmente mucho más que Newton, pero la historia lo reconoció muy poco también, ¿no? Tal es así que la muerte que tuvo Newton fue con todos los honores de Estado incluso, porque en un tipo muy reconocido en Inglaterra, mientras que totalmente en anonimato y bien, bien austero todo, con poco reconocimiento. Reconocimiento de él, ¿no? En la parte filosófica sí se le reconoce harto, pero es totalmente injusto porque gran parte del curso de cálculo que uno ve hasta el día de hoy es obra incluso las mismas notaciones que se usa hoy día es obra de Leibniz. La notación de Newton era un puntito, era terrible,
los flujos que él manejaba eran imprecisos, eran intuitivos. No es el cálculo que se maneja hoy día. Hoy día se maneja el cálculo de Leibniz y no se le da tanto reconocimiento. Pues eso sí es cierto, ¿no? Es muy cierto, sí. Justamente la S de la integral es de Leibniz, de Newton. No sé cómo era la integral de Newton, nadie lo dice, pero todos, al menos en los textos, reconocen de que la S larga es de Leibniz. Igual el D sobre dx también viene de Leibniz porque Newton era con punto. Al menos en los libros de física clásica se mantienen con esa nomenclatura. Y por eso muchos estudiantes ven el libro y quisieran saber nada, pero con Leibniz es más digerible el asunto. Eso es muy cierto. Y aquí hay otra consulta, doctor, que bueno, ya la respondió usted, pero tal vez unas palabras adicionales de que si la matemática se descubre o se inventa. Te escucho decir lo mismo, ¿no? Y a ver, habría que reflexionar y pensar qué cosa es descubrir, ¿no? Con respecto a la invención, ¿no? Descubrir es darse cuenta de lo que ya está, de lo que ya está, de lo que está fuera del ser humano, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, Platón decía eso justamente, ¿no? De que todos los objetos matemáticos y lo que él conocía en esa época, porque hoy día, con la matemática de hoy día, pues sería muy difícil que Platón pueda decir que estos objetos estén en ese mundo ideal, pero en la matemática que él manejaba de esa época, establecía eso, ¿no? Que la naturaleza y todo lo que él observaba, estaban las ideas matemáticas ahí en ese mundo. Eh, y nosotros nos hemos quedado con eso porque a través de nuestra historia, a través de nuestra educación incluso, mezclado un poco con teología, eso, digamos, nos ha permitido que generemos una conciencia así, ¿no? Y que todo lo perfecto que entre comillas se ve en el universo y en la naturaleza tuvo que haber tenido un creador, una persona o un ser, más que persona, un ser que lo haga hecho con tanta precisión y que esa precisión necesariamente tendría que tener un lenguaje matemático, escrito en un lenguaje matemático, como decía Galileo, pero no se dan cuenta que Galileo era un hombre del siglo XVI. Seguir afirmando la naturaleza está hecho de los símbolos matemáticos. Sin ella no podemos comprender, porque era un hombre profundamente religioso. O sea, esos objetos lo hacía Dios, definitivamente Dios. Entonces, había más que conectarse con Dios. La invención resulta ya como una escuela filosófica del siglo XX para dar cuenta de la naturaleza de los objetos matemáticos. ¿Qué naturaleza tienen? ¿Dónde existen? ¿No existen? ¿Dónde están? ¿Qué características tienen? Entonces, la teoría platonista difícilmente va a dar respuesta a estas preguntas. En cambio, desde el punto de vista del ficcionismo matemático, en donde se piensa de que los objetos matemáticos son ficciones, o sea, invención de un ser humano concreto, y que si un ser humano, los seres humanos desaparecemos, desaparece la matemática, cosa que mucha gente también dice, no, no es cierto eso, porque aunque no haya seres humanos, dice, el Sol tiene forma de esfera, ahí va a estar el objeto matemático. La luna también, o sea, la matemática va a estar aunque no estemos los seres humanos. Entonces, ese argumento se cae porque esas personas no saben lo que es un objeto matemático. La gente piensa en general de que porque ve un objeto material de la forma de una esfera, eso es la esfera, ¿no? La gente tiende a pensar de que si ve en una cerámica, por ejemplo, así, en una cerámica puede ver triángulos, dibujos, ¿no? Ahí está la matemática de las antiguas culturas.
tienden a pensar así. Entonces, eh, es una idea errada porque el objeto matemático, nosotros cuando hablamos de la esfera matemática no tiene grosor, partiendo de ahí. Es una idea, ¿no? Cuando hablamos de la recta matemática, infinita por ambos lados, así, ni siquiera tenemos capacidad de pensar en toda la recta. Hacemos una representación en la pizarra, pero ese no es la recta. El uno que uno escribe en la pizarra no es el uno, es una representación de una idea conceptual que está acá. Entonces tendemos a pensar que si queremos ver una esfera, bueno, vamos a ver el Sol, ¿no? Pero el Sol es un objeto material que tiene volumen y tiene espesor, y no es un objeto matemático. Entonces, en una cerámica, por ejemplo, usted ve un triángulo, ¿ya? Pero ¿dónde están las propiedades del triángulo? ¿Dónde están los teoremas? ¿Dónde está la matemática? O sea, un objeto matemático no es solamente la forma que pueda tener, sino que de esa forma debe emerger unas propiedades. Y esas propiedades tienen que estar dentro de un sistema formal inventado por un ser humano, para que usted después sabe que ese triángulo tiene altura, tiene mediana, tiene área, tiene estas y otras propiedades. Ahí está generando matemática cuando usted tiene un sistema formal inventado por un ser humano. Eso no está en la naturaleza, ni nada. O sea, o alguien que me explique que las leyes de Newton están escritas en la naturaleza. O sea, la gravedad está, la característica material de la gravedad está, ¿no? Eso no es invención humana, pero el modelamiento de esa característica, esa forma de hacer una correspondencia con los objetos matemáticos, eso ya lo hizo Newton, eso lo hizo un ser humano, ¿no? Y que también lo pudo haber hecho Leibniz y quizás lo hubiese hecho otro matemático, está bien, pero eso es una obra humana. Imagínense toda esta cantidad de libros que usted ve acá. Si es que una persona entra que no tenga formación matemática, ¿qué es para esa persona estos libros? ¿No? Cuando ve una pizarra llena de fórmulas, así, ¿qué es para esa persona? Nada. Será arte, será dibujo, será lo que sea, pero no, la matemática no existe en todas las personas. Existen aquellas personas que tienen un cerebro formado para entender esto, formado. Y ahí hay otro dato de la neurociencia. Nosotros, desde muy pequeño, necesitamos formación académica para entender la matemática. No estamos predispuestos, la predisposición para entender esto es bien elemental y esencial, lo podría explicar, ¿no? Pero ya para entender lo que son los números, los operatorios, necesitamos formación matemática, eh, de esta invención que nosotros hemos ido construyendo a través del tiempo. Toda nuestra sociedad que dicen que es matemática es porque nosotros lo hemos establecido así. Nosotros lo hemos ordenado así, lo hemos establecido así, y de esa manera, hoy día pues es totalmente indispensable que un ser humano tenga formación matemática para entender el mundo que lo rodea. Entonces, en ese sentido, es una gran invención, ¿no? Es un constructo mental, está acá en nuestras neuronas, aquí, no existe en realidad como objeto material, ni siquiera son objetos que interactúan con nosotros, porque alguien me podría decir, pero mire, la gravedad tampoco se ve, se toca, se huele, pero y no es un objeto matemático. Claro, pero la gravedad interactúa con nosotros, igual que las ondas electromagnéticas. También sabemos pero un triángulo, un objeto matemático ni siquiera interactúa con nosotros. Eso lo hemos inventado nosotros, ¿no? Para estructurar el mundo, no, es una gran invención que tiene 5.000 años de desarrollo. Son 5.000 años, ¿no? No se creó recién en estas décadas ni en este último siglo. Tiene 5.000 años. Entonces, en esos 5.000 años, una gran cantidad de personajes, ¿no? De la historia han ido contribuyendo de a poco para lograr hoy día tener ya un sistema formal consolidado, que lo podamos llamar matemática, ¿no? Entonces, eso es una invención, es una ficción,
Es como, mire, y eso es interesante porque hay gente que dice, o puede ver por ahí un artículo de investigación que dice que un poema, una obra literaria se convierte en matemática haciendo algunos axiomas, qué sé yo, y no entiende por qué. Bueno, porque es una ficción humana, o sea, ahora no es cualquier ficción la matemática, no es, o sea, y uno puede pensar, por ejemplo, un hombre sin cabeza está por acá por mi casa, ¿por qué? Porque no está sujeto a un sistema formal. O sea, tiene que inventarle un sistema formal, unos axiomas, unas definiciones, unos conceptos previos para después de ahí construir y lo matematiza. Por eso que hoy día hasta la literatura se matematiza. La poesía se matematiza hoy día. Hoy día usted le ve la economía, hasta la misma educación, todo quiere generar matemática, ¿no? Porque tiene esa característica el objeto matemático. Tiene una suerte de plasticidad, de ser adaptable y de transitar en el tiempo. Se va evolucionando en el tiempo el concepto matemático. Así que eso, bueno, tendría que hablar mucho de eso, es suficiente, yo creo. Muchas gracias, doctor. Sí, más que suficiente. Quedó clarísimo y todo. Y doctor, también en las intervenciones de tanto en esta que tuvo y en las anteriores, usted habló de un triángulo, de una esfera, de objetos que son parte de la geometría euclidiana. Hay muchos estudiantes en ingeniería o matemáticas piensan de que la matemática solo es hasta ahí y desde 1700 hacia acá no ha habido más matemática. Incluso por eso se le llama geometría euclidiana y hay la no euclidiana. No sé si les puedes explicar qué es esta geometría no euclidiana, qué problemas resolvió en su momento, Lobachevsky qué hizo ahí, no sé si nos pueda dar un poco más. Sí, mira, es una pregunta interesante porque justamente lo que decías al inicio, ¿no? Que muchas personas creen que la geometría o la matemática en general es hasta el siglo XVIII y de ahí ya no hay más descubrimiento que se ha hecho, ¿no? Y es sorprendente ver hoy día en el siglo XXI profesionales que le dicen eso, ¿no? Cuando se le habla de investigación en matemática, dicen, ¿qué se va a investigar en matemáticas si ya está todo hecho, ¿no? Ahí está el cálculo, las ecuaciones diferenciales, que hay mucho desconocimiento en general de las personas de entender que las matemáticas se siguen desarrollando todos los días, ¿no? Entonces, y a ver, con respecto a la geometría no euclidiana, para empezar voy a partir de la geometría euclidiana, que es la geometría escolar, la que todos conocemos y que se gestó así como lo conocemos 300 años antes de Cristo. En la cultura griega se inventó el primer sistema formal. Desde ahí nace la matemática así como lo conocemos hoy día. Lo anterior a eso es una proto-matemática, ¿ya? Pero sistema formal, riguroso, preciso, por lo menos el primero que se empezó a acercar a eso, 300 años antes de Cristo. Esa geometría inventada, que hoy día lo vemos en los textos escolares, fue la misma geometría que necesitó Newton para hacer su cálculo. Toda la matemática del siglo XVIII, la única geometría que había era esa, ¿no? Al siglo XIX, también hasta hoy día lo vemos que no, se enseña todavía hasta hoy día esa geometría. Ahora, el nacimiento del otro tipo de geometría fue también bastante polémico. ¿Por qué? Porque, a ver, la geometría euclidiana estaba basado en axiomas que se estableció como enunciados evidentes, que no se demostraban, pero que eran evidentes. Y en ese sentido, digamos, decir en uno de los postulados que tenía Euclides, de que dado una línea recta horizontal en el plano y un punto exterior, por ese punto exterior pasa una única línea paralela. Lo tomó como postulado, como axioma, sin demostrar, porque era evidente. Sin embargo, el mismo enunciado así un poco más complejo con respecto a los otros axiomas,
hacían pensar de que podía ser un teorema, que podía demostrarse, y lo intentaron, ¿no? Desde esa época lo intentaron muchos matemáticos probar ese teorema. Entonces, y no resultó, se pasó hasta el siglo XIX, que todos los intentos que hubo de probarlo como teorema resultaban fallidos y entonces se seguía aceptando como axioma indiscutible. Pero en la mitad del siglo XIX más o menos, un ruso llamado Lobachevsky, este señor, le vino la idea de querer probar ese quinto postulado a través del absurdo, método por el absurdo. O sea, dado una línea recta, un punto exterior, asumir que existen infinitas rectas paralelas. Así. Una hipótesis que, de acuerdo al método por el absurdo, tendría que llegar a una contradicción. Y si llegaba a una contradicción, significaba que no era posible que por un punto exterior exista una sola línea recta. ¿Ya? Entonces lo empezó a trabajar así, por el método por el absurdo, y sucedió que nunca encontró una contradicción. Más bien generaba un mundo geométrico diferente. Entonces, pero que él no encuentre digamos, la contradicción no significa que otro matemático de aquí a 100 años sí lo encuentre. Entonces, pero en el momento, él encontraba un mundo distinto. Por ejemplo, logró probar de que la suma de los ángulos internos de un triángulo en ese mundo era menor de 180, algo totalmente distinto a la geometría euclidiana. Y así varios teoremas. Entonces, en el mundo matemático hubieron críticas, ¿no? Digamos que a Lobachevsky prácticamente lo menospreciaban, ¿no? O sea, pensaban que ya estaba mal de la cabeza, nadie, digamos, se imaginaba de cómo un mundo así podía existir, ¿no? Un mundo así no euclidiano se le llamó, ¿no? Un mundo así, ¿dónde podía existir? Y la verdad fue de que esa geometría se consolidó en la matemática como una verdad por dos razones fundamentales. Una de ellas es de que ocurrieron de manera paralela, prácticamente paralela, ¿no? No sé cuál fue primero porque fueron en los mismos años. El primer hecho fue de que la teoría de la relatividad de Einstein necesitó de esta geometría. Y eso fue un hecho anecdótico porque Einstein ni nadie de esa época sabía de esta geometría euclidiana hasta que lo comentó a su gran amigo Minkowski, un matemático que sí sabía de geometría euclidiana, y le dijo, mira, todo lo que tú dices se puede fundamentar con esta geometría. Y ahí donde Albert Einstein se puso a estudiar y de verdad que fue la base para fundamentar lo que hoy día conocemos como teoría de relatividad. Eso fue una razón, pero no fue suficiente, porque sucede que ese quinto postulado que se aceptaba no tenía un correlato con nuestra intuición. Pues. Es imposible que una línea así, recta en un plano, en un punto exterior, exista infinitas rectas en el mismo plano, paralelo a de acá, a nuestra intuición. Entonces, es un problema filosófico largo de esas épocas, pero que sucedió lo siguiente, que la segunda, digamos, razón por la cual ya la geometría euclidiana es una disciplina aceptada por todos los matemáticos. David Hilbert. Hilbert estructuró la matemática. Miren, él lavó el cerebro de los matemáticos hasta el día de hoy. Él estructuró el formalismo matemático. El formalismo matemático, a diferencia del formalismo de Euclides, establece de que los axiomas ya no son enunciados evidentes, como decía Euclides, sino son enunciados primarios para establecer un desarrollo matemático. Lo importante es que los axiomas no se contradigan entre ellos. Uno puede inventar sus axiomas. Mire, mire lo potente, por eso que el formalismo después la matemática creció. Creció porque uno inventa sus axiomas
Y a través de esa invención de ese axioma yo puedo desarrollar toda la matemática, muchas áreas de la matemática se han desarrollado así. Entonces, perfectamente uno puede aceptar los cuatro axiomas de Euclides y el quinto cambiarlo por este nuevo axioma que diga de que por una recta por un punto exterior a una recta pasan infinidad de rectas paralelas. Como ya no necesitamos que sea evidente, sino que se acepte solamente con tal que no contradigan los otros axiomas, entonces se genera un mundo matemático, ya aceptado dentro del formalismo matemático. De tal manera que hoy día, estimado Javier, hoy día puedo construir una geometría, me das a mí cuatro lápices y con cuatro lápices yo hago un sistema axiomático y hago una geometría. No necesito yo o sea, las rectas lo puedo definir yo. Yo puedo decir que dos lápices van a ser una recta, por decir, lo defino yo, ¿no? Y hago mi sistema y genero una geometría. Hoy día esa geometría se llama geometría finita. Entonces, se abrió un mundo de posibilidades para generar más sistemas formales y más matemática. Y ahí entró la geometría euclidiana a tener validez ya matemática. Hoy día ningún matemático puede decir que eso, alguna duda, ¿no? Y si no lo vemos hoy día de manera natural, digamos, como si se ve la geometría euclidiana, sí lo podemos observar de qué es el comportamiento que tiene el microcosmos y el macrocosmos. Entonces, tienen validez más validez porque se está observando que realmente explica la realidad, micro y macro, a través de esa geometría, ¿no? Entonces, esas invenciones, gracias a los matemáticos, que inicialmente en el siglo XIX jamás se pensó, o Lobachevsky pensó que iba a ser útil para la teoría de la relatividad, no existía, ni había nacido Einstein siquiera en esa época, pero esa es, digamos, la fortaleza que tiene el conocimiento matemático. La matemática tiene una gran fortaleza interna, es un conjunto de ideas que se entrelazan y se van, digamos, desarrollando a través del tiempo sin tener un horizonte de utilidad, como la mayoría piensa. La matemática está por lo menos 50, 60 años adelantado a la matemática que se usa en la tecnología. Entonces, esa es la gran riqueza que tiene el conocimiento matemático. Es una gran riqueza para la humanidad y que tiene que estar adelantada, ¿no? Hay mucha matemática que no tiene una utilidad en este momento, pero que en el futuro, la historia lo ha dicho ya, va a tener en algún momento alguna utilidad importante para nuestro desarrollo como humanidad. Pero en este momento solamente está ahí, se está creciendo gracias a estos señores que se llaman los matemáticos que permiten acrecentar todas estas ideas abstractas que no le interesa la utilidad para ningún momento. La utilidad ahí es materia de los tecnólogos, de los ingenieros, de otros profesionales ya que se dedican a eso, pero el científico básico no. El científico básico le interesa el conocimiento, nada más que eso. Es un pequeño niño curioso que quiere saber. No quieren más que saber y en matemática igual. Nosotros queremos saber, queremos inventar teoremas, queremos construir más cosas, entretenidos las ideas que se van generando ahí. Queremos estar en ese mundo. Entonces, como niños, así jugando con un juguete, así somos los matemáticos, ¿no? Eh, Espectacular respuesta, doctor. No, muchísimas gracias. Muy cierto lo que usted dice, lo que estamos haciendo ahora o incluso lo que hicieron hace 20 años, todavía no podemos ver sus frutos hasta que la tecnología esté a la par de la matemática. Y eso es muy, muy, muy cierto. Y hablando de tecnología y matemática a la par, que con esto ya le sirvo para que no quiero que esté cansado ni nada. Le tenemos acá 1 hora 40 sentado y eso también no es la idea. Y la consulta es esta, que dice así.
Dice, ¿qué área de la matemática moderna, como la inteligencia artificial o la teoría de cuerdas, cree usted que será la más fascinante de estudiar desde una perspectiva histórica dentro de 50 años? O sea, ¿cómo aquí ya la IA entra en las matemáticas? Que esa es mi pelea constante todos los días con mis estudiantes. ¿Qué ve usted con la IA y sobre todo ya en la parte física, teoría de cuerdas? ¿Cómo le ve todo esto dentro de unos 50 años y sobre todo actualmente y en el futuro? Mira, qué buena pregunta porque se suele confundir que la inteligencia artificial o no sé, pues es matemática, ¿no? O tiene relación con la matemática. Se suele pensar en las personas que análisis de datos, por ejemplo, cosas que son técnicas, tecnológicas, y tiene que ver con la matemática. ¿Y sabe por qué se da ese fenómeno? Porque en matemática probablemente somos el grupo, digamos, de científicos básicos que no hemos definido nuestra disciplina. De tal manera que no, usted le pregunta a un matemático qué es la matemática y le va a dar una idea de su parecer. Pero si le pregunta a otro, le va a decir otra cosa y así. Entonces, en base de no tener una definición así precisa, uno podrá, vienen estos problemas, porque si yo digo que la inteligencia artificial no es matemática, entonces alguien me podría decir, eh, ¿por qué? Y yo diría, ¿por qué? Porque no cumple con la definición de matemática. Por eso, simplemente. Pero si no tienen definición de matemática, ahí estamos en problemas de que, digamos, la gente lo confunde, ¿no? De que, teoría de cuerdas tampoco es matemática, obviamente, es física. Entonces, yo si tengo una definición que lo podría yo en algún otro momento, digamos, establecer acá, como para que tengan una idea de lo que es la matemática, pero de partida no es matemática, para nada, eso es tecnología, es, digamos, un conjunto de programas computacionales, es, no sé, pues un buscador, un conector de información, pero esa tecnología no piensa por sí sola, mucho menos tiene sentimiento ni decide nada, o sea, es una máquina simplemente. Nos ayuda y todo lo que puede uno decir, pero no tiene nada que ver con la matemática. La matemática, digamos, es otro mundo diferente. Entonces, ante la pregunta, digamos, para el futuro, ¿qué visualizo? A ver, en primer lugar hay que decir de que en temas de teoría y cuerdas y de física de partículas, está, y no lo digo yo, lo dicen los entendidos en este tema, por lo menos 50 años en estancamiento y en atraso. No se ha avanzado grandemente en teoría de partículas y la teoría de cuerdas está en un momento en donde se establecen una serie de cosas que no tienen una verificación, eh, digamos, real, ¿no? Están perdidos en la matemática, perdidos en la matemática. No lo digo yo, lo dicen personas, digamos, que conocen el tema, que trabajan en teoría de cuerdas y que están, digamos, ya décadas trabajando y después de tantos años se han dado cuenta que no se puede seguir más. O lo que se puede seguir es simplemente teorizar, pero no verificar las cosas. Y usted sabe que en la física no es una ciencia formal como en la matemática, necesita una verificación. Entonces, todo se puede establecer, es muy bonito porque erróneamente se piensa de que en la naturaleza y en el conocimiento físico tendría que haber necesariamente una suerte de simetría, regularidad, eso que el ser humano, algunos seres humanos le llaman belleza. Entonces, y los objetos matemáticos están así, están construidos, gran parte de la matemática está construida así. Entonces, siguiendo esos patrones de la matemática, piensan que tiene que haber un correlato con la naturaleza, justamente porque son platónicos, justamente porque piensan de esa manera y están hoy día, digamos, en un círculo donde no avanzan mucho. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que yo visualizo en el punto de vista de la matemática? Yo creo que en la matemática tiene un gran problema hoy día y que hay que ir avanzando. ¿Cuál es ese gran problema? Es la formalización de la matemática.
Digo súper porque desde el momento en que, que la matemática fue creciendo exponencialmente, ¿ya? Hoy día se investiga en cualquier parte del mundo como nunca antes en su historia y se hace mucha matemática que, entre comillas, digamos matemática, porque como uno inventa su sistema formal e inventa sus cosas, puede generar toda una teoría incluso, pero que no sabemos si eso realmente, en primer lugar, resuelve los problemas importantes que tenemos en la matemática sin resolver. Y segundo, bajo qué propósito horizonte se está yendo si uno no sabe ni de historia ni de filosofía de ese tema específico que está estudiando. Entonces, para mí, de aquí a 40, 50 años, ojalá transitemos a una quinta revolución matemática. Saltemos del formalismo a una matemática que he llamado matemática filosófica. O sea que no establecer por establecer solamente axiomas y teorías y teoremas, sino tener un propósito mucho más amplio y mucho más reflexivo hacia dónde queremos llegar para poder, en primer lugar, detectar los problemas interesantes que pueda tener el área de investigación de esa persona, de ese investigador y justamente centralizar nuestro esfuerzo a resolver esos problemas centrales y no estar publicando por publicar, estableciendo paper por establecer y estar en la industria académica que hoy día pues ha proliferado en todo el mundo, ¿no? Hoy día el que no publica lo echan de la universidad. Entonces, y publica por publicar y como no se entiende nada, miren la gran fraude que se comete, ¿no? Porque usted va a un congreso, no entiende nada, se sienta y le da un certificado, no entiende nada. Entonces, ese es un fraude. Entonces, tenemos que transitar en algo que sea distinto, en algo que sea, digamos, que realmente resuelvan problemas importantes, interesantes, pero para eso necesito necesariamente una reflexión filosófica profunda del tema donde estoy investigando. Y la reflexión filosófica necesita el conocimiento histórico. Sin historia no podemos estudiar filosofía. Entonces, ojalá transitemos en el futuro, volvamos a esos matemáticos del siglo XVIII que eran así, filósofos y eran de todo, ¿no? Ojalá en el futuro transitemos a una matemática así, ¿no? La formalidad va a continuar, pero ya más focalizada, ya con más sentido, ¿no? Con más caminos a seguir. Hoy día estamos así, hoy día estamos en una maraña así de paper, artículo, especialidad, subespecialidad, subespecialidad, y al final tu tema solamente lo sabe tres, cuatro personas en el mundo y nadie más. Entonces, estamos en una situación así que va a llegar en algún momento de colapsar, ¿no? Creo que eso, ojalá transitemos a eso. eh, Quizá ya no lo veremos nosotros, pero las nuevas generaciones, los jóvenes, ojalá que puedan tener esa mirada de la matemática, ¿no? Una mirada ya más filosófica, más histórica, y detectando y atacando los problemas centrales que tiene el área de investigación respectiva, ¿no? Muy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con usted, al 110% de sus palabras. Y no voy a decir más para no meterme en inconvenientes acá en la universidad. No sé, aquí hay un comentario de Aldo que dice, la IA aplica, no inventa ni descubre, por lo tanto no es un ente matemático, solo es una herramienta más rápida, solo eso. Un buscador muy rápido y eficiente, pero nunca será un pensador. Muy cierto, es muy cierto. Y como últimas palabras, mi estimado doctor, a los chicos que nos están viendo aquí y que seguramente nos van a ver después, si no me sale un ejercicio de matemáticas, no ir a la IA, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Que esa es la típica, Sí, ¿no? Esa es la mira, típica, ¿no? mira, eso es un tema ya de pedagógico, de la enseñanza. Mira, te puedo decir una cosa, yo en mis clases, ya que llevo como 30 años haciendo clase de matemática universitaria, jamás he usado una calculadora, jamás he usado un formulario de integrales o tablas, nada, hasta el día de hoy. Lo hago a mano, lápiz y papel. Entonces dirá, ¿por qué? Estando en el siglo XXI, que no, no usa diapositiva profesor, y lo hago por dos razones fundamentales. Una de ellas es por mí mismo. ¿Por qué? Porque sucede que la persona que no practica,
que no lo hace, el cerebro va a tender a olvidar todo lo que uno no lo usa, se olvida. Esa es una característica cerebral que digamos, lo hago por eso, para estar en forma, por eso que yo hasta el mínimo resultado de fracciones, lo que sea, ahí lo hago en la pizarra, ¿no? Porque eso me entrena a mí. Ahora, la otra condición es por el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que observar y tiene que ver cómo se hace la matemática con lápiz y papel, con ensayo y error, con explicación, que su mismo profesor lo haga. Eh, y le digo esto que es importante porque muchas veces cuando el profesor ya tiene preparado todo, ¿ya? Primero, en primer lugar, un profesor que domina su materia no necesita, o sea, yo por lo menos ya, pero el que lo trae preparado, supongamos que bien preparado, bien didáctico, bien clarito todo, y te va a la pizarra y lo explica así, el alumno también lo entiende todo, pero ahí le está dando un mensaje errado al alumno. ¿Cuál es ese mensaje? De que la solución de un problema es necesariamente así, o sea, una lógica impecable y una solución única impecable. No hay error, no hay otros caminos, no hay nada sino la sola solución del profesor. Ese mensaje cuando llega al alumno y cuando el alumno quiere resolver un problema, un ejercicio de un libro y ve que no tiene ni cómo hacerlo, ni tiene ni una idea, y llega el desaliento y llega a una forma de ya no querer hacer porque piensa que tiene que ocurrírsele igual como lo ve a su profesor, igual como él cree que, digamos, y si no lo hace así, ya se desalienta. Y en realidad el aprendizaje de la matemática es mucho más que eso. O sea, el alumno tiene que estar usando su cerebro y estar horas, un ejercicio puede demorar, un buen ejercicio puede demorar mucho tiempo, ¿no? Pero hay alumnos que dicen, pero profesor, yo no voy a tener mucho tiempo para resolver una prueba. Le digo, es lo mismo cuando uno quiere practicar un deporte. O sea, tiene que ponerse en forma y hacer harto ejercicio y tiene que practicar y tiene, ¿no es cierto? Al inicio le costará, al inicio no va a ser fácil, no va a ser, pero después, ¿no? Cuando adquiere el ritmo y todo, va a entrar a la cancha y va a jugar y va a correr porque practicó, porque hizo todo el ejercicio físico necesario y aparte de eso tiene su talento, ¿no? Igual en la matemática. Si usted no hace el desarrollo cerebral para resolver un problema, ¿no? Si no va un camino, va el otro, ve la manera y la va pensando y la va pensando, al principio le va a costar mucho tiempo, pero cuando usted ya resuelva 20 30 problemas, ya eso va a ser menos tiempo y va a estar preparado recién para la prueba. Así le digo a los jóvenes. O sea, cuando usted tenga 500 integrales hechas, recién ahí está preparado para la prueba. Porque y ahí ya no lo va a hacer rápidamente. O sea, no va a demorar 2 horas para hacer una integral, sino lo va a hacer en menos tiempo porque ya ejercitó, pues, ¿no? Entonces, el problema es que eso no lo hace el alumno. El alumno quiere aprender así, mirando videos de alguien que le resuelve. Esa es otra cosa que también es perjudicial, ¿no? Que una persona le resuelva, como hace un profesor, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, o sea, yo le hago un ejercicio, porque hay millones de ejercicios, ni el profesor le ha resuelto todo, ni tiene el tiempo para explicar ni siquiera una parte, o sea, entonces, y usted mira la solución de otra persona, el que está aprendiendo es esa persona que lo está haciendo. Usted sigue la idea de otra persona, no es idea propia. Entonces, cuando usted no tiene ideas propias, al mirar un problema diferente en una guía de ejercicios, en un problema, o sea, va a tener dificultad porque nunca ha tenido una idea propia. ¿Cómo genera una idea propia intentando resolver ese nuevo ejercicio? ¿No? Cabeceándose ahí, mirando, buscando, ¿no? Entonces, ahí va a generar ideas propias. Eh, Así se va a aprender, así se aprende la matemática, haciendo, no se aprende mirando. Entonces, claro, el problema está que eso requiere, como lo dije hace un momento, requiere capacidad de trabajo intelectual. Y eso los jóvenes no tienen y se les facilita hoy día, pues no, hoy día no se le hace ejercicios tan complejos, hoy día ya se mide más o menos
a la capacidad del alumno, pero aún así, igual, o sea, requiere responsabilidad, por lo menos de parte del interés, ¿no? Preguntar si no me sale el ejercicio de repente, ir a la oficina del profesor, ver a un compañero de repente que sí le sale, o sea, tener interés de aprender. Y eso yo creo que si mantiene ese interés de aprender y esa disciplina, va a aprender matemática y no va a tener problema de pasar un curso de matemática. Así que ese mensaje les doy. O sea, no usen la inteligencia artificial. Mire, yo he tenido experiencia con respecto a eso, de que, por ejemplo, hago una pregunta teórica, porque hago clases para los futuros profesores, y esas preguntas a veces el alumno va y le pregunta a la inteligencia artificial, ¿no? O lo busca por internet y ve que el enunciado es similar y agarra y lo copia, ¿no? Un profesor que conoce la materia se da cuenta que eso es copiado, ¿no? Porque pasa, a mí me han hecho en las pruebas, sobre todo cuando había esa etapa de hacer las clases por internet y las pruebas tenía que uno mandarlas así con, con respuestas que venían de tesis doctorales. Entonces, cosas que uno no había enseñado y nada, porque lo copiaban. Entonces, la inteligencia artificial, como no es un ser humano que razona y piensa, le va a dar muchas cosas equivocadas, ¿no? Entonces, no va a saber, o sea, va a ser un fraude. Ese es un fraude. La inteligencia artificial es el gran flageador de todo el mundo. Plagia las ideas de toda la gente que ha publicado cosas. O sea, es un delito, en realidad debería ser un delito usar la inteligencia artificial para una prueba, un examen, para aprender una materia, ¿no? Así que ojalá algún día salga una ley así, pero por el momento el alumno es libre de usar porque los mismos profesores lo estimulan y lo permiten. Los mismos profesores. Y es bueno, eso ya es otra comparación de por qué los profes son así, los profes de hoy día no los antiguos, ¿no? Los de hoy día. Ya pues, eh, Muchísimas gracias, mi doctor Steven. No sé si hay alguna consulta y en el caso que no la haya, pues desde Cuenca, Ecuador, pues muy agradecido con usted por su tiempo, igual a las personas, a la audiencia que están aquí, pues espero que hayan disfrutado de esta conversación. Yo la disfruté bastante, yo me quedaría horas, pero yo sé de que el tiempo del doctor es muy copado y mejor muy agradecido por hacerme un espacio en su apretada agenda para conversar de esto que creo que a todos aquí nos apasiona. muchas gracias, pues, Javier, por la invitación. Muy agradecido también por haberme escuchado. Y cuando tú quieras, estoy disponible de seguir conversando este y otros temas. Así que muchas gracias, pues, Javier. Y un saludo a toda la gente de Ecuador. Ojalá en algún momento pueda visitarlo de manera presencial en Ecuador. Me hicieron una invitación unos años atrás para ir para Chimbarongo, me parece que era el lugar, una universidad que queda por allá. Pero Ujú. bueno, por el tema de la pandemia, eso no se pudo ir, pero estoy esperando cualquier otra invitación. Yo estoy ahí para seguir conversando de todos estos temas, con los jóvenes sobre todo. Ahí me interesan los jóvenes, que son las personas que todavía se les puede formar, ¿no? Porque ya nosotros, las personas que estamos en cierta edad, ya tenemos nuestro cerebro ya está ya estructurado, así que hay excepciones, obviamente, ¿no? Hay excepciones, pero en general somos pegados a nuestras ideas y ya no podemos cambiar, pero un joven, ojalá que pueda, digamos, ser, ¿qué le puedo decir? Yo siempre le digo a mis alumnos, yo hubiese querido ser de esa generación de hoy día, porque tienen toda una cantidad de posibilidades de desarrollo, de información que nosotros no hemos tenido. Me dice Gustavo, porque, o sea, hay tantos lugares para estudiar, para desarrollarse, tantos lugares para trabajar. Y si le gusta la matemática es universal, puede trabajar en toda la Tierra. Quizás no pueda trabajar en Marte ni en la Luna, pero sí en la Tierra. En cualquier lugar del mundo puede trabajar. Hoy día he visto jóvenes, gente que se va a muchos lugares del mundo
y hacer su vida y desarrollar la ciencia, lo que le guste en los lugares donde ve mejores condiciones para desarrollarse y bueno, qué bien por ello, ¿no? Pero bueno, tampoco me quejo, algo avancé en la vida, así que muchas gracias pues por la invitación, Javiera. Oh, un Muchas gracias. placer, un gusto y verá que no va a ser la última vez. Usted ya me está prometiendo aquí, no va a ser la última vez. Entonces, incluso usted va a haber un congreso, ¿no es cierto? ¿No? De historia de la matemática. No sé si les pueda comentar a los chicos para que estén pendientes. Sí, mira, en principio yo, bueno, lo comentaste tú, yo tengo una página de Facebook, un matemático humanista, y ya estamos llegando a los 10.000, es bastante con respecto por los temas que uno aborda, porque no son temas que digamos sean así como de divulgación para que la gente masivamente lo vea, ¿no? No, es de cultura. Entonces aquí hay que gustar la matemática y tiene esa, digamos, esa cantidad. Espero llegar a los 10.000 por lo menos para, digamos, el conocimiento se siga socializando de la historia, filosofía, de las matemáticas. Eh, y claro, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Trujillo en Perú y la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Perú, con un grupo de profesores organizando dos cosas, ¿no? Una es el Coloquio Internacional de Historia y Filosofía de la Matemática, que ya estamos por la versión 4 y hemos tenido una buena aceptación, mayor de nuestras expectativas, porque hemos concitado eh, establecer, digamos, contactos desde España y toda Iberoamérica. Tenemos expositores desde España hasta Iberoamérica, personajes importantes en el tema de la historia y filosofía de la matemática, y que todos se van a reunir justamente en esos 3 días que va a ser 3, 4 y 5 de diciembre, en donde, digamos, va a ser online, es gratuito para que cualquiera se pueda inscribir, ¿no? Ahí en mi página, un matemático humanista, ahí pueden encontrar el link de inscripción. Le dan un certificado, digamos, por la Universidad de Trujillo, por su asistencia, y van a tener expositores del más alto nivel, ¿ah? Historiadores, filósofos de la matemática. Va a ser muy interesante esos 3 días. Y la segunda actividad es la revista Teorem, que es una revista ya de corte de investigación histórica y filosófica, que ya estamos convocando para la segunda edición de la revista. También hemos tenido participación ahí de artículos de investigación bien contundentes, digamos, con interesantes, para que cualquiera que quiera nutrirse del conocimiento histórico-filosófico lo puede encontrar ahí. Y también es gratuita, no hay cero costo, están los links ahí en mi página, pueden acceder a la primera edición de la revista. Y si lo pueden, ojalá socializar entre sus contactos para que esto vaya creciendo, en buena hora se lo agradecemos bastante por el bien de la matemática, su difusión y ojalá que en el futuro a la mayoría pues nos agrade la matemática, no sea como hoy día que no les gusta, ¿no? Listo, doctor. Sí, aquí Aldo, de una manera muy educada y muy agradecido, nos pasó el link para que todos mis alumnos y mis contactos pues le sigan y que continuemos con esta cruzada de que quitar ese esquema mental de que la matemática es aburrida, es fea y siempre es bueno la historia y la filosofía porque le da contexto a la matemática. En eso completamente de acuerdo. Doctor, muchísimas gracias. No va a ser la última vez. Espero que sí, ya vamos a ver un tema en el cual podamos hablar una horita o algo. Aquí fue más general lo que fueron preguntando, pero yo creo que la siguiente, en el caso de que usted tenga el tiempo, pues lo vamos a focalizar mucho más en temas que la matemática es muy amplia, yo sé de que podemos focalizar uno solo en muchas cosas. De la inteligencia artificial y los profesores creo que es muy buena. Yo me dejo pensando. Gracias, pues Javier, un abrazo desde Chile, del sur del mundo, un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy gentil. Chao.